Hola, ¿Cómo estás? bien, bien, ¿y ustedes? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Enio González. ¿Qué país de origen? Yo vengo de Guatemala. ¿Cuándo mudó a los Estados Unidos? Yo llegué a Estados Unidos en 1988, diciembre. ¿Cuáles fueron sus impresiones de los Estados Unidos antes y después de venir? Oh, antes solo era una idea que se escuchaba en mi país. No había algo físico para saber, más que la historia en la escuela. Más cuando llegué a muy diferente a nuestro país. ¿Qué es una cosa que se sorprendió sobre los Estados Unidos cuando se mudó aquí? Oh, el tamaño del país, lo grande, el idioma, la cultura muy diferente a la nuestra. ¿Cuántos años tuviste cuando se mudó a los Estados Unidos? Oh, tenía 24 en 1988. ¿Vino solo o con familia? Vine solo. ¿Tuvo amigos o familia en los Estados Unidos antes de venir? Sí, tenía amigos antes de venir y tenía familia también, pero mi llegada fue por medio de amigos. ¿Por qué se mudó? Eh, a muchas personas se mudan a ese país por lo económico, que es una de las bases principales por el cual muchos emigran de cualquier país para Estados Unidos, más el mío era lo económico, más deseo de un cambio de ambiente, algo diferente, salir de casa. ¿Por qué mudó a los Estados Unidos y no el otro país? Oh, por lo mismo, porque la economía en Estados Unidos es mucho más healthy, ¿cómo se dice? Mucho mejor que cualquier país de los que uno escucha en nuestro país. ¿Qué son unas tradiciones de Guatemala? O las tradiciones en Guatemala, por ejemplo, como Easter acá en Guatemala le llaman Semana Santa. Por ejemplo, mucha religión. Ah, la Navidad, que es muy diferente a la Navidad de acá. La Navidad en Guatemala es más fiesta. Acá es más sentimental, más hogar, más familia. En Guatemala todo es fiesta. Y la comida, por supuesto. ¿Cómo guarda estas tradiciones vivos? Oh, porque hoy en día muchos de mis familia y amigos ahora ya viven acá también. Entonces, tradicionalmente convivimos la Navidad juntos. Pasamos a eventos como Thanksgiving, que para nosotros no existe en Guatemala, mas nosotros lo hicimos a nivel nuestro, pasando un día juntos y cosas por el estilo. ¿Cómo es la cultura en Guatemala diferente de los Estados Unidos? Oh, la cultura es muy diferente porque en Guatemala no hay mucho espacio económico, por lo cual no queda otro camino más que la unión familiar, la convivencia familiar, pues no hay medios de decir, por ejemplo, en el caso de acá donde estamos, por ejemplo, tus padres dicen vamos a ir a Canadá y ustedes vamos a ir a California. En Guatemala, por lo mismo de la economía, regularmente está el mismo grupo, está todo el tiempo junto y por lo consiguiente, esa es la cultura, esa es la unión familiar. ¿Qué es los positivos y negativos viviendo en los Estados Unidos en Guatemala? Lo positivo
acá me casé, tengo mis hijos, tengo mi familia. Eh, lo negativo, el clima, el calor familiar, la convivencia de amigos que es muy diferente. Acá todo el mundo anda en rush, corriendo para todos lados. En Guatemala todo es fiesta. ¿Cuándo y cómo aprendió inglés? Yo primeramente fui a la escuela y después por medio de los trabajos y la convivencia general. ¿Fue el proceso de inmigración fácil o difícil? Y para mí fue fácil. No sé para otras personas qué forma lo hayan podido hacer. En el caso mío, para mí fue fácil. El proceso fue común y corriente, como cualquier trámite. ¿Visita Guatemala mucho? Regularmente, no como quisiera, pero por ejemplo, ahora mismo tengo planes de ir en febrero, siguiente mes. Es el carnaval del town donde yo nací. Y ahí se reúne uno con muchos amigos. ¿Fue fácil o difícil asimilarse a la cultura de los Estados Unidos? Muy difícil, muy diferente. Muy... Todo es un cambio radical en este país. ¿Fue fácil o difícil buscar un trabajo aquí? En el caso mío, vuelvo y repito, fue muy fácil porque estaba abrigado por unos amigos y los amigos, ustedes no habían ni cerca de nacer, pero en el 88 le pagaban a las personas para que llevaran trabajadores a las empresas, el cual ahora es lo contrario. Ahora si llevas a alguien a una empresa, terminan por quitarte el trabajo a ti. Pero fue muy fácil para mí. En la época era diferente. ¿Qué es tu experiencia con discriminación en los Estados Unidos? En mi caso, de verdad que yo discriminación no la he vivido. Número uno, porque yo vivo en Acton, más todo el tiempo desde que vine he estado muy relacionado con el trabajo en el área de Concord, Carlisle y por esta área. Y no sé cómo son otros pueblos, más esta área es muy, goza de mucha cultura, de mucha educación. Y yo no he sufrido síntomas de discriminación. ¿Se considera un americano o prefiere identificarse con Guatemala? Yo tengo sentimientos muy profundos por mi país por el cual nací, más tengo un agradecimiento inmenso por este país que me dio mi familia, al final me dio el yo ser quien yo ahora soy, mucho o pocos es mi origen, y, y muy agradecido básicamente por la familia, por mis hijos, por el cual en este país vine a armar mi familia. Muy agradecido por ese país. No tengo una inclinación para Guatemala o para este país. A los dos están en un nivel muy similar. ¿Es el proceso de inmigración difícil por sus amigos o su familia? La pregunta es si el proceso Inmigración. del proceso que yo llevé Sí. fue fácil, familiar. El proceso mío fue como lo de muchos, más no como lo de todos. Ahora mismo, si ustedes han escuchado, hay muchas situaciones con la inmigración, con la situación de tantos millones de personas que no tienen documentos legales para estar en este país. En el caso mío, llegué en igual condición, sin documentos legales para estar en este país. Y eventualmente me casé. Mi esposa es americana. Y de ahí procede la documentación. ¿Puedes hablar
hablar sobre cruzando la frontera. ¿Cómo fue? Ok, en 1988, cuando crucé la frontera, era mucho más fácil que el día de hoy. A años anteriores era mucho más difícil colectar dinero, por lo tanto poquito dinero era suficiente para poder pagar para cruzar, más igualmente era difícil porque en muchas ocasiones las personas pueden ser abusadas en el camino o pueden ser abusadas en diferentes formas. Por ejemplo, las mujeres pueden ser abusadas sexualmente. El hombre muchas veces hoy en día grupos paramilitares, los cuales son subversivos, o sea, grupos no en la ley, los acaparan, los forman como la guerrilla que llaman. Pero en el caso mío, en el 88, fue más fácil, era mucho más cómodo cruzar la frontera, mucha, mucha hambre, siempre mucha hambre. El idioma de México es el mismo que el de nosotros, el español, más el acento es diferente, por lo cual en el momento que uno se acercaba a pedir, por ejemplo, una soda, ellos notaban el acento y el mexicano es muy celoso, muy, mi país es mi país, lo mío. Y en México cualquier persona puede delatar a otro siendo extranjero. No necesita hacer inmigración para sentirse uno ah, am, como que alguien lo persigue. Pero fue al final de cuentas, fue normal, como todo mundo. Y crucé por San Diego, llegué a California, me recibió un amigo común en Guatemala, de Guatemala, él vivía en California. De California, el hermano de él, que con él actualmente somos muy buenos amigos, él me conecté para poderme venir para Boston. El primer día que llegué fue un día domingo, empecé a trabajar un día lunes, suerte que no todo el mundo tiene, y empecé a trabajar en el Colonial Inn, trabajé desde el 88 hasta el año anterior, por 25 años casi. Y todo fue muy bueno, muy satisfactorio. Lo único que seguí fue con la nostalgia de mi mamá, la nostalgia de mi familia, la nostalgia de mi casa, de mi familia, de amigos. Pero hoy por hoy me siento realizado, cómodo y satisfecho viviendo en ese país. ¿Cuántos años sus niños tienen? Mi hija mayor, tengo cuatro hijos. Mi hija mayor tiene 22, se casó el mes pasado. Mi hijo siguiente se llama Marvin, está estudiando en la UMass, tiene 20 años y los otros dos tienen 15 años. ¿Hablan inglés? O... Sí hablan perfecto el idioma y un poco español. ¿Quería venir a los Estados Unidos? ¿Yo? Y al principio, cuando estaba en la escuela, no era mi idea venir a Estados Unidos. Después fui a la universidad por 2 años. Eh, Empezó la situación de incómodo en casa, unos problemas personales que yo tuve en casa. Y de ahí fue donde empezó la idea de mudarme de país. No sabía si Estados Unidos, pero los amigos que yo tenía vivían en Estados Unidos y esa fue la fórmula para poder yo haber llegado a ese país. ¿Qué es su parte favorita sobre regresar a Guatemala?
¿Cuál es, perdón, cuál es la pregunta? Um, Partes favoritos sobre la cultura o Oh, la familia. oh, el poder regresar a Guatemala es, número uno, la familia. La familia, de cualquier manera, aunque sea muy distante, la familia es la familia. Siempre la familia es el lazo principal de un ser humano. Y después, eh, el país entero. ¿Por qué? Porque en el ocaso de la vida, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo 50 años y, y yo estoy planificando regresar a mi país de origen, posiblemente cuando mis hijos ya tengan suficiente estadía um, para poder quedarse por ellos mismos. Ahora mismo, pues yo los soporto, pero el día que ellos tengan su vida personal, yo ya voy a tener oportunidad de poder descansar y estar en mi país con un weather diferente a este. ¿Qué fue una comida nueva tú tratas cuando vino aquí? Oh, la comida nueva es muy diferente a la comida de nuestro país. Acá no se usa mucha grasa. En Guatemala las comidas son más grasosas. Por lo consiguiente, ustedes pueden ver la diferencia entre los cuerpos, como la República Dominicana, por ejemplo, mucho fried food, todo eso. En Guatemala se cocina mucho con aceite, los cuales hacen la diferencia y la comida grasosa por lo regular te espera. ¿Qué es tu comida favorito de Guatemala? La comida favorita de Guatemala, a mí me gustan mucho los frijoles, los black beans, pero preparados. Preparados significa que tienen que llevar aceite, cebollita y se fríen. Esa es una de las comidas favoritas y lo más común en Guatemala, como es la tortilla, el frijol y muy esporádicamente, muy de vez en cuando, pedazo de carne. Gracias. Yeah, De gracias. nada.